Crítico Andrés Holguín, el primero en insinuar un paralelismo entre las vidas de Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cote Lamos. En una antología dedicada a estos dos poetas, Holguín sugiere que hay entre las obras líricas de ellos una común obsesión de la muerte, materializada en un destino trágico común. Ambos fallecieron en la madrugada, en sendos accidentes, a pesar de que sus amigos intentaron disuadirlos de no emprender sus respectivos viajes. Gaitán Durán en un avión que se estrellaría contra el Cerro Lomo de Burro en la isla de Guadalupe el 21 de junio de 1962, y Cote Lamos en un automóvil que se salió de la vía entre Pamplona y Cúcuta para estrellarse contra un árbol en el corregimiento de La Garita el 3 de agosto de 1964. Sin embargo, el modo y las circunstancias de su muerte no es lo que une a estos dos poetas. Es su pertenencia a una generación, la que se ha dado en llamar de la revista Mito, que afrontó la creación literaria como un hecho que ocurre en un contexto y en consecuencia exige tomar conciencia y actuar de manera coherente. Si existe un rasgo común entre escritores como Cote Lamos, Gaitán Durán, Fernando Charri Lara, Hernando Valencia Guelquel, Rafael Gutiérrez Girardot, Pedro Gómez Valderrama, Fernando Arbeláez, Jorge Eliezer Ruiz y Danilo Cruz Vélez, por mencionar apenas algunos integrantes del grupo de Mito, es el convencimiento de que para cambiar la literatura y en general la cultura colombiana debían convertirse ellos mismos en los escritores e intelectuales que creían necesitaba el país. Al referirse a lo acontecido alrededor de la revista Mito, dijo Fernando Arbeláez, abro comillas: descubrimos que teníamos que comprender de nuevo todas las cosas para que ellas se mantuvieran vivas y que no podíamos hacerlo sino intentando una aventura en la que se excluyeran las experiencias anteriores, o que éstas se vivieran nuevamente, pero de otra manera. Cierro comillas. Comprender de nuevo todas las cosas significaba poner en tela de juicio las palabras que servían para nombrarlas, sobre todo sus significados morales. Había que volverlas una herramienta eficaz para comunicarse con los otros, en medio del ruido de los discursos, las consignas, los sermones, los machetes, las balas, los lamentos y el llanto. Ya no debían servir para ocultar a otros su realidad, sino para ayudarlos a comprenderla y superarla. La revista Mito se convirtió en una empresa cultural en el mejor y más edificante sentido del término. Comienzo hablando de la revista Mito porque fue en torno a ella que Cote y Gaitán se hicieron amigos. Gaitán Durán nació en Pamplona, norte de Santander, el 12 de febrero de 1924, 6 días después del asesinato de su abuelo, el general Justo Leonidas Durán, senador de la República y en el pasado comandante de uno de los 2 ejércitos liberales que iniciaron la Guerra de los 1000 días. Jorge fue el primero de los 2 hijos del matrimonio entre Delina Durán y Emilio Gaitán, ingeniero civil que acumuló una considerable fortuna que le permitió a su hijo dedicarse de lleno a los viajes y la literatura. Por su parte, Cote Lamos nació en Cúcuta el 15 de agosto de 1928, del matrimonio entre Pablo Antonio Cote y Emma Lamos. Su familia ostentó durante años gran poder político en la región, destacándose sus tíos Víctor Julio Cote, primer gobernador del norte de Santander en el periodo 1910-1914, y Guillermo Cote, representante a la Cámara por ese departamento. Es posible que a pesar de la diferencia de edad, Cote y Gaitán se hubieran cruzado por primera vez cursando estudios secundarios en Pamplona, a donde fueron enviados por sus respectivas familias. Si ese encuentro ocurrió, debió estar mediado por la aversión, pues mientras Cote se destacaba como presidente de la Academia Literaria Rufino José Cuervo y de la Asociación de Juventudes Conservadoras de Pamplona, Gaitán no sobresalía y era constantemente castigado por sus actos de rebeldía
inspirados por su temprana lectura de Voltaire. Cotte y Gaitán llegarían a Bogotá a mediados de la década de 1940 para estudiar Derecho, carrera que ninguno terminaría. Eduardo trabaría amistad con Hernando Valencia Guelquel y Rafael Gutiérrez Girardot, mientras que Gaitán hacía sus incursiones literarias en la vida intelectual bogotana, acompañado por Fernando Arbeláez, Hernán Merino, Elías Martán Góngora y Fernando Payán Archer. En el ámbito de la poesía estaba fresca la polémica desatada por Eduardo Carranza, quien en un artículo titulado Pardolatría se emancipaba de la influencia de Guillermo Valencia, quien permanecía como el máximo exponente de la poesía colombiana, muy a pesar de que ya el modernismo era momia de academia y por encima suyo había pasado el verbo renovador de las vanguardias, a las que Colombia fue impermeable. Escuchemos a Carranza. Se ha repetido hasta la saciedad que Valencia es un gran poeta. Aún dura su nombre en la gloria que tan temprano cayó sobre él, como la mañana sobre el canto de un pájaro. Pero el gran poeta suele constituir un insólito suceso, una extraordinaria especie de hombre, el que refleja poderosamente su tiempo, el que asume todo el dolor o toda la alegría, toda la esperanza o la desesperación, el goce y la pena, la dicha y la tristeza de una generación, el corazón desnudo, el barco ebrio, el alma a la deriva hacia lo desconocido o hacia el infinito. Para mí, blasfemo de mí, Valencia es apenas un buen poeta al uso del Parnaso. Le falta a su obra trascendencia vital, palpitación sanguínea, pulsos humanos. Está lastrada su poesía de elocuencia ideológico verbal. Es un impasible arquitecto de la materia idiomática, cantando a espaldas de su tiempo y de su pueblo. Valencia instaló en Colombia un taller de belleza, una ortopedia de palabras. Ese es texto, pues, un fragmento del texto publicado por Carranza en 1941. Por estas opiniones acerca de la obra de Guillermo Valencia, llovieron sobre Eduardo Carranza reclamos de quienes consideraban al poeta payanés el príncipe de la poesía colombiana. Sin embargo, esta postura y el influjo que significó la aparición del grupo Piedra y Cielo cayeron entre los más jóvenes como un rocío que refrescaba su deseo de una nueva poética. Ya no se trataba solo de deleitarse con el lenguaje ni de solazarse con la belleza del arte clásico, sino de reflejar el drama personal en una realidad convulsionada. Carranza no solo sería una poderosa influencia en los primeros libros de Cotte y Gaitán, sino su amigo entrañable. Fue él quien abrió las páginas del suplemento literario del Tiempo para que Gaitán Durán comenzara a publicar sus críticas de arte y literatura. A su vez, Cotte Lamus recibió de él el influjo durante su vida madrileña. Debido a la influencia natural del piedracelismo en las primeras obras de los poetas jóvenes, los suplementos de los periódicos bogotanos vivieron enconadas polémicas entre quienes encontraban la nueva poesía una copia de sus inmediatos antecesores y quienes reivindicaban esta influencia de Piedra y Cielo como un tránsito hacia una poesía acorde con la estética y los problemas de la época. La poesía de Cotte y de Gaitán es la prueba de la renovación que supuso esa discusión. Otro hecho fundamental que marcó la vida bogotana de la década de 1940 fue la pugna permanente entre los partidos liberal y conservador por el control del Estado colombiano, que desencadenó ese atroz periodo conocido como la violencia. La ferocidad de las masacres y la indolencia de la élite política tocaron sin duda la conciencia de los jóvenes que presenciaban cómo el país se sumía en la intolerancia. El tono de la confrontación se puede apreciar en este editorial del periódico El Colombiano de Medellín, el 1 de abril de 1948.
El doctor Gaitán interpreta a cabalidad el sentimiento comunista de desafecto y menosprecio por la patria, pero compromete a su partido, si es que ahora el liberalismo es el partido del doctor Gaitán, porque este agitador que se educó en Roma ha sido un turista en política. Al jefe liberal lo incomoda el sentimiento patriótico que para sus acciones pudiera ser un impedimento de conciencia. El jefe liberal, para proseguir el desarrollo impetuoso de su política de desmanes, tendrá que reclutar a sus adeptos en aquellas zonas humanas donde jamás la patria ha sido honrada, venerada, servida y amada. ¿A qué extremos de responsabilidad se habrá llegado que para ciertas gentes la virtud del patriotismo se ha convertido en un vicio execrable? Eso decía el colombiano el 1 de abril de 1948, 7 días antes del asesinato de Gaitán, y un día después publican el siguiente editorial. Repudiamos con la más profunda sinceridad ese crimen horrendo que priva a la República de uno de sus mejores hijos. Hasta en las circunstancias de su muerte, el doctor Gaitán nos recordó su semejanza espiritual con otro de los grandes paladines del liberalismo, el general Uribe. Almas gemelas, templadas en la lucha, de un carácter vigoroso, todas sus inquietudes las dirigieron hacia el servicio público, al que supieron entregarse con desinterés y nobleza. La muerte del doctor Gaitán es, pues, motivo de intenso dolor para esta patria nuestra que hoy iza a media asta su bandera en homenaje al ilustre desaparecido. Por eso, el llamado del propio Jorge Eliezer Gaitán a la restauración moral de la República resonó entre gentes de ambos partidos, especialmente entre los jóvenes, que ya comenzaban a plantearse la necesidad de reevaluar la realidad colombiana en todos sus ámbitos. Como testimonio de aquella época, Cote escribió un conmovido poema llamado A un campesino muerto en la violencia. No sabías escribir, pero en tu mano el arado era tu lenguaje, y cuando así la tierra te expresaba, la voz se te volvía más suave. Tu corazón, el agua, el viento pasaban con el río. Tu palabra fue la densidad del aire y la luz toda su alegría. Un día sin por qué, sin que supieras que la muerte venía, te quitaron la vida. El cielo alzó la frente como si lo llamaran de lejos. Tus ojos dulces, más que el horizonte, todo muerto, mira como un hermano. Después te sembraron igual que una semilla. Tu silencio, cubierto por un árbol, dejó borrado el crimen. Tramaron las raíces sobre ti su vida, pero aún te escucho respirar en las ramas. Con el país incendiado y la vida puesta entre signos de interrogación, los jóvenes no encontraron más remedio que emigrar, evadirse en busca de un futuro promisorio. Así, a comienzos de la década de 1950, ya se encontraban desperdigados por Europa, estudiando, pero sobre todo impregnándose de nuevas literaturas, nuevas corrientes filosóficas y nuevas tendencias artísticas. Gaitán Durán arribó a París en agosto de 1950 y allí permaneció la mayor parte del tiempo que estuvo en ese continente, aunque también visitó Holanda, España, Inglaterra, Italia, Rusia, China y Polonia. Su interés fundamental fue conocer cómo era la vida en los países comunistas y sus impresiones las consignó en un hermoso diario, testimonio de su aguda percepción de la realidad de su tiempo y de sus reflexiones sobre la poesía, el arte y la política. Cito alguna de ellas, fechada en marzo de 1953. Comillas: a la larga, solo la conciencia podrá encontrar la vía justa entre el capitalismo pretendidamente democrático y la burocracia pretendidamente socialista. Para los intelectuales, la revolución comienza después de la revolución. Por su parte,
Cote Lamus llega a España también en 1950 gracias a una beca otorgada por el gobierno de Francisco Franco para adelantar estudios de filología en el Colegio Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe. Allí se encuentra con Hernando Valencia Gelkel y Rafael Gutiérrez Girardot, también becarios de esa institución. Luego, en 1953, por influencia de su amigo y nuevo ministro de Gobierno de Colombia, es nombrado cónsul auxiliar en Glasgow, Escocia, y 2 meses después en Frankfurt, Alemania, donde se entrega la lectura de los escritores alemanes como Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Hölderlin y los filósofos Heidegger, Kant, Hegel y Marx. Sin embargo, su periodo más prolífico es su estadía en España, gracias a Eduardo Carranza, quien lo introduce en la vida literaria madrileña, hasta el punto de que su libro Salvación del Recuerdo obtiene el premio de poesía a la joven literatura convocado por el editor José Janés. También se hace amigo de varios de los integrantes de la llamada generación del 50 en España, como José Manuel Caballero Bonal, José María Valente, Jaime Gil de Viedma y los hermanos José y Juan Goytisolo. Sin dejar de lado que en este país conoce a los latinoamericanos Ernesto Cardenal, José Coronel Urtecho y Julio Ramón Ribeiro. De hecho, ahora hace poco, uno de los hijos de Cote publicó en redes sociales una carta de Ernesto Cardenal a Eduardo Cote Lamus. Es en Europa donde surge la amistad entre Gaitán y Cote Lamus, gracias a amigos comunes. En esos encuentros surge la idea de una revista inspirada en los tiempos modernos, revista publicada por Jean-Paul Sartre en París. En la presentación de su publicación, Sartre afirmaba: nosotros no queremos perder nada de nuestro tiempo, tal vez los hubo mejores, pero este es el nuestro. No tenemos más que esta vida para vivir en medio de esta guerra, tal vez de esta revolución. El escritor tiene una situación en su época, cada palabra suya repercute y cada silencio también. Nos colocamos al lado de quienes quieren cambiar a la vez la condición social del hombre y la concepción que el hombre tiene de sí mismo. Esos años lejos de Colombia, en una Europa en plena reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron tomar conciencia a los jóvenes de la necesidad de emprender ellos mismos la transformación cultural que ellos reclamaban. Para lograrlo, unieron esfuerzos y convocaron a los escritores que cada uno había conocido en su periplo europeo para hacer de Mito un bastión contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Para hacerse también una idea del clima de intolerancia que reinaba en el país, basta con repasar las disposiciones del gobierno sobre censura de prensa consignadas en el decreto 2535 del 21 de septiembre de 1955. Artículo 1. Queda prohibido publicar informaciones, noticias, comentarios, caricaturas, dibujos o fotografías que directa o indirectamente impliquen falta de respeto para el presidente de la República o para el jefe del Estado de una nación amiga, o comprometan seriamente el normal desarrollo de las relaciones internacionales de Colombia. Artículo 2. Queda también prohibido toda publicación en la cual se dé cuenta de hechos que afecten el orden público o que directa o indirectamente configuren o traten de configurar sus hechos de violencia como producto del sectarismo o de la pasión política o de provocar o estimular la perturbación del orden público o la violencia política. En este contexto, la posición asumida por la revista les generó a sus redactores persecuciones y acusaciones desde todos los flancos. Los comunistas los tildaban de reaccionarios y los reaccionarios los tildaban de comunistas. El malestar y las discusiones al interior del comité editorial se hacen evidentes en el mensaje que Gaitán Durán envió a sus compañeros de Mito al dejar la dirección en manos de Cote Lamus y de Jorge Eliezer Ruiz en 1956.
Ustedes saben las dificultades que hemos debido remontar. Hemos sido adversarios definidos de las buenas conciencias de nuestras clases dirigentes. Hemos descrito situaciones morales, sociales e intelectuales. Nos hemos opuesto a todo atentado contra la libertad de expresión. Quieren abatirnos y estoy seguro de que pueden lograrlo. Más peligroso que el poder es el poder de la mediocridad. Ahora que muy diversos motivos me obligan a abandonar la dirección de la revista, estoy seguro que ustedes esperan de mí precisamente lo que voy a decirles. No acepten nunca compromisos con un medio abyecto. Comprométanse solo con lo humano. No cedan por ningún motivo un ápice de independencia intelectual y política. Desaparezcan antes de destruir lo que significa la experiencia de mito. No solo una conquista de la inteligencia colombiana, después de la cual no se podrá regresar atrás, sino también de un hombre tradicionalmente oprimido y resignado. Las personas que nos han leído en este tiempo no aceptarán más una concepción falsa de la vida y de la sociedad, aun cuando deban aceptar largo tiempo el silencio. Tengan confianza en el poder de la conciencia. Colombia para ustedes debe ser siempre una pasión optimista. La incomodidad generada por Mito era consecuencia de su interés por ampliar los referentes culturales de un país que solo conocía y admitía la influencia de las literaturas francesa y española, considerando todo lo demás un producto de la moda o el exotismo. A su regreso de Europa y a la par con su participación en Mito, Cote Lamos incursionó en la política, resultando elegido representante a la Cámara por Norte de Santander en 1958. De ese periodo datan las bellas páginas en las que describió su viaje por el Chocó con una comisión de congresistas, páginas que fueron publicadas en la revista Mito con el título de Diario del Alto San Juan y del Atrato. En ese texto demuestra una gran agudeza crítica y una habilidad para desentrañar la poesía de los hechos comunes. Es una aproximación sociológica a la problemática de la que sigue siendo una de las regiones más ignoradas de Colombia. No obstante la política, Cote tuvo tiempo para publicar La vida cotidiana en 1959, uno de los primeros testimonios de la modernidad poética en Colombia. En esas páginas hay poemas tan extraordinarios como el que le da nombre al libro. Hoy comienzo el día de ayer con palabras y con deseos. Ya los zapatos tienen polvo de mañana. Sin excepción, los actos se me vuelven huellas. Vemos al ciervo y hasta a veces llega a beber en nuestras manos, pero la sed se le hace vieja como un abuelo entre los labios. Somos del hoy, mas lo que hacemos pertenece al pasado. Somos la fuente que se queda, el agua, quiero decir la vida, pasa. A mi oído llegan las voces que mañana diré, mañana, la suerte mía de callar con la palabra de otro día. Si se lanzara el sueño al aire como unos brazos, si una red del ayer a lo que seremos nos circundara. Pero todo lo que hago es ya pasado. Ahora yo que soy recuerdo, que vivo adentro y vuelvo a solo, y muy vagamente distingo al abuelo que está en mi rostro. A su vez, Gaitán Durán también incursionó en la política, aunque de manera diferente a Cote. Integró el movimiento de renovación liberal, crítico del Frente Nacional, y colaboró activamente en La Calle, periódico oficial de ese grupo. Esas columnas están reunidas en el libro La Revolución Invisible. También colaboró asiduamente en el periódico El Espectador, comentando hechos de actualidad en la columna Dentro y Fuera. Todo esto también combinado con la creación poética.
En 1959, a la par con el libro de Cote que acabamos de mencionar, Gaitán publicó Amantes, poemas eróticos atravesados por las reflexiones en torno a Georges Bataille, que sin ambajes testimonian la realidad humana del deseo, como en el poema Ética. Nos olvidamos de la muerte, mas la muerte no nos olvida, sino nos cuida, como el padre y la madre, después de haber gozado el cuerpo, se levantan en la noche para velar al hijo que odian. Nos acaricia la planta de los pies en el lecho donde nos ayuntamos solícita. En vano propone una eternidad falaz, celestina de las almas, afrenta de dioses que no existen al hombre. En vano se desesperan los amantes por no ser inmortales. Son ellos su destino, mas se castran. Cambian su obra por 2 billetes de banco. Uno, la fe. Otro, la justicia. En vano siempre. Mueren sin vivir todo lo que humano es en la tierra o el infierno. La carne que alzarlos debió, los abaja. A la publicación de La vida cotidiana y Amantes se sucedió la aparición de los 2 libros más importantes de ambos poetas, que serían a la vez los últimos. Me refiero a Si mañana despierto, de Gaitán Durán, publicado a comienzos de 1962, y Estoraques, de Cote Lamos, publicado en 1963. Después de ellos, para cada uno, sobrevino la tragedia. Del libro de Gaitán Durán, esto escribió el poeta español Luis Cernuda en carta fechada el 4 de febrero de 1962. He estado leyendo los versos de su nuevo libro. En ellos me admira y me sorprende. No soy justo, ya que de la lectura de Amantes la hermosura de estos no debía causarme sorpresa. La manera de ver las cosas, la manera de decir lo que ve, fresco y justo todo, como debe ser el encuentro con los versos de un verdadero poeta. Reconocimiento ante lo que parecía estarle esperando, para que él lo dijera, y que nadie antes sabía cómo ver ni decir. Admiro sus versos y le felicito por ellos. En este libro de Gaitán Durán hay una referencia constante a la muerte. Sin embargo, esta no es una presencia negativa, pues es conciencia de la vida y su necesidad de vivirla intensamente. Es lucha, amor, erotismo y deseo de trascendencia. Se trata de un libro que no elude esa tremenda paradoja que significa despertarse cada día para vivir cada vez más cerca de la finitud. Es quizá esta sensación latente en todas las páginas la que ha llevado a endilgarle al autor el calificativo de poeta de la muerte y al libro su carácter premonitorio, como se aprecia en el poema El regreso. El regreso para morir es grande, lo dijo con su aventura el rey de Ítaca. Mas amo el sol de mi patria, el venado rojo que corre por los cerros y las nobles voces de la tarde que fueron mi familia. Mejor morir sin que nadie lamente glorias matinales, lejos del verano querido donde conocí dioses. Todo para que mi imagen pasada sea la última fábula de la casa. En el caso de Cote Lamos, sin duda hay que decir que Estoraques es un libro más acabado en términos poéticos. Logra crear una cosmogonía. No es gratuito que en el prólogo Hernando Valencia Gelkel afirme que Cote es el mejor poeta de su generación en Colombia, casi ostensiblemente, y tal vez en todo el ámbito español. Esas páginas son una honda reflexión sobre el paso del tiempo, como se aprecia en este fragmento. Sopla el viento la vida, la dirige hasta la tierra, sí, hasta la honda tierra donde los muertos tienen la mirada exactamente igual a la de los muertos. Hay que empezar a interpretar los actos
que nunca realizaron cuando vivos y sus padres. Eduardo Cotelamos y Jorge Gaitán Durán no están unidos por un manifiesto ni por una concepción unívoca de la realidad. Más que un paralelo, lo que hay entre ellos es una entrañable amistad de la que podríamos saber más, pues del copioso intercambio epistolar entre los integrantes de Mito apenas se conocen fragmentos. Es esa una tarea pendiente, así como la publicación de una edición facsimilar de esta revista, decisiva en la historia cultural colombiana. Entre dos líneas existe un espacio común. A mi juicio, en este caso, es el mutuo deseo de ver transformado el ámbito cultural del poeta y la idea de que el creador es ajeno a su medio. No es ajeno a su medio. Cote y Gaitán y los demás integrantes de Mito se atrevieron a plantear una problemática y la discutieron desde diferentes posturas ideológicas. Esa lección de tolerancia y fe en la inteligencia es lo que estos poetas de ayer nos enseñan a los colombianos del presente. Muchas gracias. Pues este es como un recorrido a vuelo de pájaro por la vida de Cote y de Gaitán. No sé si ustedes tengan alguna pregunta sobre este tema. Tú has hecho una labor de hacernos llegar la obra de Gaitán Durán, de conocer más su pensamiento. Pero, ¿sabes? De Cotelamos, quien ha trabajado bastante porque llegue su obra, porque se reedite, porque la gente de ahora lo pueda conocer. Pues la Casa Silva ha venido haciendo un trabajo de revisión también de la obra de Cotelamos y sobre todo en el norte de Santander, pues sí es un poeta como muy querido y muy conocido. Hay dos anécdotas. Yo estuve en Pamplona en el 2004, recién la Casa Silva publicó la antología de textos recuperados de Gaitán Durán y me ocurrió que después de una charla así similar a esta, en un espacio muy bello que hay allá en Pamplona, un periodista me abordó y me preguntó que por qué un peregrino se había interesado por un pamplonés. Y pues la verdad es que lo último que yo pensé cuando me aventuré en Gaitán Durán era que era de Pamplona, pues, ni que él era peregrino. Y la otra, pero da una idea también de cómo siente cada región a sus poetas. Y la otra anécdota es que en el 2012 se conmemoraban los 50 años de la muerte de Gaitán Durán y el periódico La Opinión de Cúcuta, que es el periódico oficial, como lo es el diario o lo era La Tarde para nosotros, publica una nota conmemorativa de la muerte de Gaitán Durán, pero el pequeño detalle es que pusieron una foto del Cote. Entonces eso da también una idea de... Claro, eso tiene un poco una explicación, y es que Gaitán Durán siempre fue muy inclemente con la crítica en relación con su ciudad. Pues él era pamplonés, pero realmente él nació en Cúcuta. Él nació en Pamplona, él era de Cúcuta porque él nació en Pamplona por una circunstancia de que la mamá le tocó llegar ahí en medio del despelote del asesinato del abuelo, pero realmente es como si hay una cosa que es como un detalle paralelo, y es que pues es curioso porque, digamos, Cote en rigor debió haber nacido en Pamplona porque era más cercano a Pamplona, y Gaitán debió haber nacido en Cúcuta, pero nacieron el uno en Cúcuta y el otro en Pamplona. Pero allá sí es muy conocido, sobre todo porque él impulsó como gobernador, porque cuando él murió era gobernador, recién había renunciado porque iba a ser nombrado ministro de Educación en reemplazo de Pedro Gómez Valderrama. Entonces estaba como en esa tarea. Yo hice ahí una mención, pues quisiera como contarles esa anécdota. Es que es muy curioso. Cuando Gaitán Durán anuncia su viaje de regreso de París en 1962, él le escribe a Rafael Gutiérrez Girardot
y Rafael Gutiérrez Girardot, que estaba en Berlín tal vez, y le dice que no viaje, que vaya a Berlín, que lo visite, que hay cosas por hacer. Y Gaitán Durán le manda una carta diciéndole que no, que tiene que viajar, que es imperativo. Y por esos mismos días se encuentra con Juan Liscano, el poeta venezolano, y Juan Liscano también lo invita a pasar una temporada en una casa de campo que él tenía en la costa vasca francesa, y él también se niega. Y es muy curioso que él mande esa carta famosa que le mandó a Pedro Gómez Valderrama. Es una carta que él fecha el 18 de junio, y él le dice incluso a Gómez Valderrama, le dice: muy seguramente llegaré antes que esta carta. Y él manda el último poema pues del que se tiene noticia, tal vez no haya sido el último que escribió, pero fue el último que quedó, que es un soneto que se llama La Espera. Y pues claro, Gaitán Durán muere en el accidente y la carta llega días después, casi que Pedro Gómez Valderrama se la encuentra de regreso de las honras fúnebres que se hicieron en Cúcuta, se la encuentra en Bogotá. Entonces es muy curioso. Y con Cote ocurre que él está en una fiesta, pues, con una reunión en Pamplona, y decide viajar en la noche. Y algunos amigos lo intentan disuadir de que viaje, que se espere, pero él dice que tiene que llegar a Cúcuta porque la esposa iba a viajar al otro día a los Estados Unidos, y emprende el viaje, y pues el carro se sale de la vía y se estrella contra un árbol. Él venía atrás solo y pues el golpe lo mata. Entonces es muy curioso eso, María. Bueno, Mauricio, tengo dos preguntas. La primera es si en ese trabajo que has hecho de recopilación, análisis de Gaitán Durán, desde tus comienzos allá en la Universidad de Antioquia, cuando te conocí en el archivo tan juicioso, descubriste este paralelismo, porque yo en realidad estoy muy sorprendida, siendo desconocedora pues de la historia de la poesía colombiana, encontrarme con este paralelismo casi tan esotérico. O sea, de verdad que son vidas paralelas, pero parece ficción, parece la ficción construida de dos personajes, ¿cierto? Caminando caminos paralelos. ¿Ese paralelismo lo descubriste tú cuando hiciste tu investigación de Gaitán Durán? Y que me seas honesta respondiéndome eso, o sea, ¿sentiste que había ese paralelismo entre estas dos vidas? Y la segunda sí es una pregunta más informativa, y es: ¿qué persona ha trabajado el Gaitán Durán crítico de arte? ¿Quién conoces que haya recopilado las columnas de crítica? Si se ha hecho, si no se ha hecho, y que me des un poquito más de información porque me interesa el tema de la crítica de arte de Gaitán Durán. Pues mira, para serte sincero, yo realmente no me había acercado a la obra de Cote, y tengo que ser absolutamente honesto, más honesto en decir que realmente es a partir de esta exposición, de esta charla, que pues hice una lectura más juiciosa de la obra de Cote, y realmente me sorprendió muchísimo porque sí creo que es un gran poeta. No me había acercado también por un poco de prejuicio, porque realmente el Cote, hay un ejercicio de Cote, esta cosa política y sobre todo sus cercanías, porque Cote era un ser muy extraño, porque es un gran poeta y además fue un activo militante del grupo de Mito, pero era un hombre absolutamente conservador en política, hasta el punto de ser pues, militante del ala de Gilberto Alzate Avendaño, que si bien era un intelectual, pues era una de las alas radicales que tenía el Partido Conservador. Entonces eso era como muy extraño, y a mí esa faceta política me había generado cierta resistencia a la hora de leer la obra de Cote, pero sin duda es un gran poeta, y pues ese paralelismo sí lo había visto sugerido en la exposición y en algunos textos, pero a veces me resultaba incluso molesto. Lo de Andrés Holguín
lo que pasa es que endilgarle a un poeta el mote de poeta de la muerte es a veces muy complicado, porque si uno compara, pues, como por tomar un ejemplo inmediato, a una poeta como Alejandra Pizarnik, que sí es una poeta de la muerte, y muchos que son así parecidos porque la llaman, constantemente la están llamando, uno no puede comparar esa poesía con la de un Gaitán Durán, por ejemplo, que realmente la menciona, pero la menciona como otro hecho, pues como un hecho más afirmativo, es decir, sabiendo que es el único destino realmente cierto que tenemos, pero que mientras llega hay que vivir con total intensidad. Y en relación con la crítica de arte, pues la crítica de arte está ahí recopilada porque pues hasta ahora no ha habido, que yo sepa, alguien trabajándola, haciendo pues una valoración de esos textos. Digamos que lo que yo hice sí fue recuperarlos, ahí están. De hecho, en este libro que publicó la Casa Silva no está todo lo que yo encontré de Gaitán Durán. Hay una cosa que llama la atención, por ejemplo, en la crítica de arte, y es que él empieza a publicar críticas de arte más o menos en 1946 en la revista de las Indias, y luego empieza a publicar muy asiduamente en El Tiempo y en un periódico que se llamaba El Liberal. En El Tiempo, pues el director era primero, el suplemento literario lo dirigía primero Carranza, y luego lo empezó a dirigir Jaime Posada, que es el papá de D'Artagnan, que era también muy amigo de ellos y sobre todo de Gaitán Durán. Entonces él le abrió las páginas, y el suplemento del Liberal lo dirigía Guillermo Payán Archer, que era amigo de Huerga, pues personal. Entonces Gaitán Durán publicaba muy asiduamente en estos periódicos y estaba muy inclinado por de hecho es más la crítica de arte que la crítica de literatura. Pero hay una cosa particular, y es que Gaitán Durán impulsó la realización del primer Salón Nacional de Arte Joven, creo que se llama así, ¿no? Sí, de artistas jóvenes. Y en ese primer Salón Nacional de Artistas Jóvenes, pues los artistas jóvenes que participaban eran Guillermo Wiedemann, Alejandro Obregón, Lucy Tejada, Hernando Tejada, bueno, lo que hoy son, digamos, esa generación maravillosa de artistas colombianos. Entonces, Eduardo Ramírez Villamizar, que además compartió apartamento en Bogotá con Gaitán Durán. Entonces sí había una inclinación. De hecho, él estuvo asistiendo a unos cursos de arte con Rafael Maya, que también Rafael Maya, después de muerto Gaitán Durán, cuenta que la pasaba muy mal porque Gaitán Durán llegaba a hacerle preguntas todo el tiempo difíciles y a molestarlo. Era como su contradictor. Entonces, claro, Maya dice, este muchachito me obligaba a bailar muy fino, porque cada vez que me preguntaba me ponían aprietos. Entonces, esas son como facetas que todavía no están muy documentadas de la vida de Gaitán Durán. De hecho, de Cote también es poco lo que se sabe. Pues han publicado sobre todo semblanzas, pero muchas de las semblanzas, por lo menos en lo que yo he encontrado en el norte de Santander, es más gente que publica "yo lo conocí", ¿cierto? Yo era amigo de él, pero nadie cuenta realmente pues, detalles de lo que pasa ahí. Yo creo que algo que puede esclarecer mucho es la correspondencia, que sé, por ejemplo, que ahora Ramón Cote, el hijo menor de Eduardo Cote Lamos, está haciendo un ejercicio de clasificar y ordenar la correspondencia del papá, porque pues Ramón tenía 1 año cuando Cote murió, es decir, no lo conoció, y 50 años después le llegan unas cajas que el hermano le entrega y le dice: esta es la correspondencia del papá. Entonces está como en esa tarea de desentrañar toda esa historia que hay ahí, pero lo mismo podría hacer uno con los archivos que dejó Charly Lara, el archivo que tienen los herederos de Gaitán Durán en Río de Janeiro, y pues los archivos de los demás integrantes de la revista, que esa correspondencia, yo creo que el día que se logre publicar, ojalá eso se pudiera hacer,
pues seguramente vamos a conocer muchísimos más detalles de lo que significó la revista Mito, que realmente partió en dos la historia de la cultura colombiana en términos de una toma de conciencia y de toma de posición frente a la realidad. Mauricio, buenas tardes. Quería preguntarte, no sé si podrías ampliarnos de los cuadernícolas, ¿sí? No sé si era un movimiento, un grupo o la revista anterior a Mitos, ¿sí? Era un grupo de poetas, ¿por qué se caracterizaba? Lo que pasa es que el tema de los cuadernícolas es que Piedra del Cielo era era un grupo de muchachos que, digamos, empezaron a aparecer en la vida colombiana alrededor de mediados de la década del 30. Entonces era Eduardo Carranza, Carlos Martín, Jorge Rojas, Gerardo Valencia. Y entonces estos personajes empezaron a publicar sus poemas en unos cuadernos que llamaban así, cuadernos de Piedra y Cielo, que era como una evocación de Juan Ramón Jiménez. Entonces la generación siguiente, que es la generación de los que habían nacido a finales de la década del 10, principio de la década del 20, es decir, Fernando Charrilar, Álvaro Mutis, Eduardo Mendoza Varela, Carlos Patiño, Andrés Holguín, bueno, ahí se me escapan, incluso Alfonso Reyes Echandía, el magistrado, que estaba ahí. Entonces ellos empezaron a publicar una especie de unos cuadernillos que eran como los de Cara y Cruz, de Norma, de hace unos años. Entonces publicaban, eran muy chiquitos, pero entonces publicaban de a dos. Y entonces ellos eran el grupo de Cántico, es decir, ellos emularon un poco esto. Entonces Cántico era el libro, fue el nombre del libro ampliado que fue cultivando Jorge Guillén, poeta español. Entonces decían que eran los cuadernos de poesía. Y es Hernando Telles, un crítico que además fue muy amigo de ellos, el que un día en un escrito les dice que ellos no estaban haciendo nada nuevo, que lo que estaban haciendo, que ellos creían que era nuevo, estamos hablando de los jóvenes, que lo que ellos creían que era nuevo era viejo. Entonces les digo, ustedes son los cuadernícolas, y eso quedó ahí. Y de hecho hay polémica muy fuerte, o sea, hay una polémica recurrente en los periódicos desde 1947, luego en el 49 se reactiva, porque hay un llamado como de la generación, digamos, de los mayores a estos muchachos que les dicen, pues ustedes no están haciendo nada nuevo, o sea, ¿qué es lo nuevo que ustedes están haciendo? Ustedes lo único que están haciendo es repetir Piedra y Cielo, o sea, están pegados de la influencia de Carranza y compañía y no están haciendo nada nuevo. Entonces había una pelea sobre las cualidades que tenían pues las obras de ellos. Entonces ese es el mote de los cuadernícolas, que, digamos, define como a esos poetas que muchos de ellos pertenecen a la generación de Mito, pero algunos de ellos dejaron de escribir poesía, como Alfonso Reyes y Echandía, por lo menos de publicarlo. Entonces eso es la cosa. Buenas tardes. Esta semana que se cumplía el aniversario de nacimiento de Martán Góngora, recordaba yo que Martán Góngora le prologa a Gaitán Durán, creo que el primer libro. ¿Qué sabe o qué piensa usted sobre eso, Mauricio Sanamar? Pues la verdad es que sé muy poco. Sé que era pues como del grupo, o sea, él le prologa el libro, y sé que el señor Martán Góngora era muy cercano, pues era como del grupo que andaba cuando Gaitán Durán estaba en Bogotá. A Gaitán Durán le toca irse de Bogotá primero a raíz del 9 de abril, porque él participa en la toma de la Radiodifusora Nacional. Entonces él es de los que sale, pues tenía 24 años, y es de los que sale pues a proclamarse junto con Zalamea y otra gente como Junta Revolucionaria de Gobierno. Entonces lo salva es que tenía un tío lejano que era senador, y bueno, la influencia familiar, y lo logran sacar a Cúcuta. Él regresa un año después a Bogotá, y a raíz del atentado que le hacen a Darío Echandía, el que muere su hermano y que desemboca en que Echandía renuncia a la candidatura presidencial, pues Gaitán Durán decide salir casi que clandestinamente por el puerto de La Guaira, en Venezuela, rumbo a París,
porque entendió que pues ya estaba demasiado pintado, como decimos, y que era mejor que se fuera del país. Un poco esa fue como la lógica. Pero la verdad es que no sé incluso si esa amistad se renovó, porque de lo que yo he encontrado no hay como vestigios de que se hubieran reencontrado al regreso de Gaitán Durán de Europa, ni sé mayores detalles de esa amistad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta inauguración de esta exposición. Los invito a verla y a leerla, que realmente es muy bella y tiene pues un contexto fotográfico que es muy maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias.